A mediados de los 80s, durante el apogeo del rock latino, en nuestra ciudad aparecieron grupos de diferentes estilos, emparentados con las tendencias de la época. Uno de ellos fue Catedral de Humo, quienes, durante su existencia, ofrecieron su música en las diversas presentaciones que tuvieron. Ellos siempre apostaron por promover sus composiciones, llegando a tener seguidores que siempre estaban presentes en sus conciertos. Fue una de las bandas en las que se notó un trabajo de composición muy destacado, siendo la banda que más resaltó con esta cualidad. En el presente programa estaremos conversando con dos de sus integrantes de la formación habitual, Lucho Escobedo, tecladista y compositor del grupo, y Oscar Chaut, baterista. ¿Qué te puede manosear? Recién desde la azotea, plegándote a la marcha. En este bloque estaremos conversando con Oscar Chaut, baterista del grupo Catedral de Humo. Dentro de lo básico y bueno, lo primordial, ¿cómo empieza tu afición por la música? Mi afición por la música comienza desde muy pequeño, ¿no? En realidad tengo por ahí alguna fotografía donde tengo 3 años de edad sentados en una batería que era de un primo mío que tenía una banda y hacían covers de Santana, y siempre me llamó la atención la batería. Recuerdo que en el colegio toqué en la banda, obviamente tambor, luego tarola, y finalmente acabando el colegio fue que ya ingresando a la universidad, aquí en Lima, en la Ricardo Palma, conocí a algunos amigos que les gustaba también la música. Escuchábamos prácticamente las mismas bandas, etcétera, y ahí fue donde comencé a esta aventura maravillosa que es tocar batería. ¿Qué recuerdos tienes de haber formado tu primer conjunto, tu primera banda o algún espacio donde hayas podido tocar? Claro, justo fue en el año 1986, ¿ok? Que en la universidad había publicado algunos afiches que estaban buscando baterista para una banda de heavy metal, ¿no? Básicamente estaban buscando un baterista para hacer covers de Black Sabbath. Así que esto fue en San Felipe, fui al casting, toqué, me hicieron tocar 3 temas, ninguno de Black Sabbath, y finalmente me dijeron de que, bueno, que me iban a avisar, ¿no? Que me iban a avisar, etcétera. Sin embargo, al momento que me estaba yendo y estaba bajando el edificio, yéndome hacia el paradero, vino uno de los chicos que habían estado ahí en el casting y me dio el alcance, me dijo que tenía que regresar, que querían hablar conmigo, y me dijeron que sí, que me quedaba en la banda. Esta banda se llamó Cruz de Hierro. Es una banda que ha sido prácticamente una de las bandas de los inicios del heavy metal acá en Lima, ¿no? Y bueno, ahí empezó todo. Ya éramos 5 los integrantes. Me acuerdo que estaba mi pata el Tachito en una guitarra, Julio en el bajo, Billy en la otra guitarra, y D'Angelo en la voz, y yo estaba en la batería. Con ellos estuvimos tocando aproximadamente un poco más de un año, ¿no? Hasta que de pronto hubieron unos cambios radicales, totales, dentro de mi familia, porque mi papá decide abrir una empresa en Arequipa. Así que nada, dejamos todo, nos fuimos para Arequipa, y fue ahí que lo conocí a Coco Herrera, ¿no? Por intermedio de alguna gente del barrio, etcétera, que me contactaron con él. Y bueno, yo estaba buscando banda en Arequipa, quería seguir tocando, ¿no? Porque era lo que a mí me apasiona, ¿no? Me apasionó siempre.
Y recuerdo que fui a buscar a Coco con un amigo y nada, ahí nos conocimos, buena onda, Coco, ¿no? Y me habló de que tenía unos amigos que estaban buscando un baterista. Entonces fui a buscarlos porque también ellos querían escucharme, qué sé yo, para ver si encajaba dentro de la banda. Recuerdo que fui a la casa de que era el bajista, el primer bajista de la banda, Pepe Flor, y cuando fui, hola, ¿qué tal? Pasa, y subimos a un cuarto ahí donde él hacía música. Y ahí conocí a dos integrantes más, eran Roberto Otoya, el guitarrista, y Lucho Escobedo, el tecladista, ¿no? Bueno, ahí me hicieron escuchar los temas completamente acústicos, con guitarras de madera, ¿no? Y con un piano, un tecladito chiquito, digamos que prácticamente parecía un juguete. Y bueno, lo que se supone que iba a ser un casting se convirtió en un ensayo, porque me hicieron escuchar los temas, yo empecé a acompañarlos, golpeando, haciendo percusión, más que todo golpeando lo que tenía al alcance en ese momento. Y fue así de que ellos, tanto Lucho como Roberto, como el Toyo, se miraron y me dijeron, bueno, sí, te quedas en la banda, eh, dentro de unos días tenemos una presentación en la Universidad San Agustín, y así de rápido. Y ahí comenzó todo. Fuimos, tocamos, ¿no? Me acuerdo, la gente que no estaba, digamos, tan acostumbrada al tipo de música que Catedral de Humo estaba presentando, porque para nada era comercial, ¿no? Era una onda así más, imagínate, Lucho, Roberto, en esa época eran alumnos de música de la Universidad de San Agustín y tenían una fuerte, muy fuerte influencia de rock progresivo, de bandas como Yes, como Genesis, ¿no? Y a mí también me gustaba bastante el rock progresivo. De hecho, yo también acá en Lima escuchaba, antes de ir al equipo, escuchaba Yes, escuchaba Genesis, Rush, Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer, King Crimson, etcétera, ¿no? De ahí comenzó todo. Ahí comenzó todo, ya era, digamos, el baterista oficial de Catedral de Humo, ¿no? Bueno, faltó contar cómo lo conocí a Alfredo, al mono. Un día tuvimos, a mitad de semana, una repasada de lo que habíamos hecho ese día en la casa de Pepe Flor. Bueno, estaba Lucho, Roberto, fue Pepe Flor, en eso entró el mono, ¿no? Un personaje, un showman total, y desde ese día hubo ya una química, pero así muy, muy fuerte, ¿no? Tanto con Alfredo, con Lucho, con Roberto y con Pepe. Y bueno, de ahí ya fuimos para adelante nomás, ¿no? Y comenzamos a tocar, a componer, etcétera. Perfecto. ¿Cuál era tu aporte en la composición de los temas de Catedral? Bueno, los aportes básicamente eran, yo escuchaba, digamos, las ideas iniciales de algunos temas que lo hacían a través de, o sea, con guitarras de madera, ¿no? Y eso sí, con un piano. Y de pronto, mientras ellos tocaban y me decían, escucha esto y ve qué podemos hacer. Entonces todos íbamos aportando ideas. En esa época, quiero aclarar de que no había las facilidades que actualmente tenemos en el país, como salas de ensayo. Ahora hay una oferta de salas de ensayo terrible, es increíble, a unos precios alucinantes, ¿no? Eso sí, digamos de que cabe resaltar. En esa época que yo recuerde había solamente tres personas que alquilaban equipos para eventos grandes, y eventualmente en su casa, como podían, armaban algo mínimo para que algunas bandas pudieran
ir a ensayar ahí. Entonces, el borrador, digamos que lo hacíamos ahí en la escuela de artes, en la escuela de música de la UNSA. Y es así, igual. Yo me acuerdo que la única manera de que yo pudiera tocar y componer con ellos era utilizando las carpetas de la universidad. Esas carpetas de madera antiguas, que en la parte de abajo tienen un tablero para poner los libros, qué sé yo, la mochila. Bueno, yo golpeaba eso y le buscaba sonidos graves y más agudos. Eso era todo. Claro, hubiera sido más fácil ensayar con un cajón, ¿no? Pero no, era lo que había y ahí nos pasábamos horas. Y finalmente esa era la manera de decir. Entonces, por ejemplo, habían algunos temas que de pronto un tema sonaba muy parecido al anterior, entonces había que ir modificando y ese tipo de cosas. Otro de los aportes fue que tanto todos de la banda, me acuerdo que una vez les llevé un cassette de Rush, lo escuchamos todos y realmente pues, quedamos sorprendidos, ¿no? de esta banda, de este grupo canadiense. Y en base a eso también, o sea, yo quería, o sea, como que poner un poco más de un toque no tan rock progresivo clásico, sino algo, una fusión con ritmos de géneros actuales, etcétera, tanto del rock como podría ser también del heavy metal o del hard rock, qué sé yo, sin desviarnos de las raíces de la banda. Entonces, el comienzo fue, digamos que al principio fue como conociéndonos, ¿no? Las influencias de cada uno. Uno era el tecladista, de pronto era más sinfónico que el guitarrista, que de pronto podía ser más lírico. Yo quería, a mí me gustaban ambas partes, pero también me gustaba mucho, hasta ahora, el rock fuerte, qué sé yo, ¿no? Los golpes, en fin. Entonces, todo eso se fue moldando poco a poco hasta que ya llegamos ya fue más fácil componer, ¿no? El Catedral ha tenido algo así de, no sé, cerca de 30 canciones. Y bueno, si tú te das cuenta, al comienzo, una que otra son algo parecidas, pero las demás no, o sea, Catedral de Humo se caracterizó por eso, ¿no? De que no nos encasillamos, no podemos decir que era una banda de rock progresivo. Hubo alguien que dijo que era un rock psicodélico, me acuerdo. No sé, para mí simplemente era rock and roll, ¿ok? Y eso es lo que hacíamos. Pero lo que hacíamos nacía, o sea, se hacía con muchísima pasión, con mucha entrega. No pensábamos en lucrar con la música, en realidad todo era por arte. Y era lo que nos hacía sentir también muy unidos y bueno, con el tiempo nos convertimos en algo más que amigos, ¿no?
hay una presentación importante que tienen en el Coliseo Cerrado de Arequipa, junto a Miki González, junto a Frágil, junto a We All Together, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia de compartir escenario con nombres importantes del rock nacional? Eso fue en el año 91. El festival se iba a llamar Perú Rock 91. Organizaba Nueva Acrópolis, recuerdo. Y de pronto, no sé, creo que el Mono llegó con la primicia y dijo, oye, nos están invitando, va a haber un festival, 2 fechas este año y creo que faltaba un mes para eso, ¿no? Y dijo, van a tocar 5 grupos de Lima y tiene que haber un grupo de Arequipa y nos han propuesto. Interesante. Entonces, ¿nos mandamos o no nos mandamos? Sí, claro, perfecto. Y así fue. Comenzamos a ensayar, etcétera. Ya íbamos a ensayar a un estudio, a una sala. No, comenzamos a ensayar para poder presentarnos esa vez. Obviamente, cuando llegó el día, fue genial porque, como tú lo has mencionado, tocar con músicos de esa talla, como bandas como Frágil, ¿no? Como Miki González. A ver, el primer día abrimos nosotros el concierto, luego tocó We All Together y cerró Frágil. El segundo día tocó Nina Mutal, Río y cerró Miki González. Acá hay una anécdota muy interesante, muy graciosa, ¿no? Cuando llegó el día del concierto hubo una conferencia de prensa, qué sé yo, en un hotel en Arequipa, luego un almuerzo de camaradería, etcétera. Por la tarde teníamos que ir a probar sonido y al momento que llegamos estaba tocando, probando Frágil, ¿no? En fin, estaba Frágil y de ahí subió We All Together a probar sonido. Y las 2 bandas, cuando terminaron de hacer eso, en vez de irse, se quedaron ahí para, bueno, ya nos habíamos conocido, etcétera, ¿no? Pero se quedaron ahí para ver qué y escuchar qué música hacía Catedral de Humo. Y eso fue, la anécdota viene de que al momento de sonido nos dijeron, ya, ¿dónde está el sonidista? Y hubo un silencio total, no teníamos sonidista. Entonces, no tenemos sonidista. Vale, ok. Así que, como no teníamos, quien se encargó de eso al momento de la prueba de sonido fue el propio dueño de los equipos, etcétera, ¿no? Me parece que era Beto Valdivia quien había puesto los equipos para ese festival. La cosa fue que llegó la hora del concierto, en la noche, ya estábamos en los camerinos, etcétera, ¿no? Listos para salir a tocar. De hecho, nos estábamos saliendo, había muchísima gente, creo que estaba lleno el Coliseo por la calidad de las bandas que llegaban. Imagínate, bandas como Frágil, Miki González, y bandas en pleno apogeo, ¿no? Río, etcétera. Entonces, por esa razón es que se había llenado el Coliseo. Y era una oportunidad muy grande para nosotros de dar un salto, de tocar, digamos, en la universidad, con un público reducido de personas, ¿no? Tanto en la UNS, en la Católica, qué sé yo, dar un salto y tocar para miles de personas, ¿no? Prácticamente te puedo garantizar que el Coliseo se llenó las 2 fechas, y a la hora que subimos a tocar, otra cosa, el escenario era enorme, con una pasarela, las luces eran alucinantes, ¿no? Y nada, antes de subir a tocar, cuando estábamos en el camerino, cada camerino en la puerta tenía 2 policías, creo, como seguridad, ¿no? Eso nos tocan la puerta y preguntan por mí. Entonces, sí, le digo, yo soy, y me dice, hay un señor que lo está buscando, y era Andrés Dulude con Tavo Castillo, ¿no? De Frágil, que ellos iban a cerrar esa noche. Pasen. Entraron y buena onda de parte de ellos porque fueron a darnos muchos ánimos, que les había gustado lo que habían escuchado en la prueba de sonido y que iban a estar atentos a lo
íbamos a hacer. Hasta que nos dijeron, ya tienen que subir a tocar, así de rápido. Ok, salimos, subimos, tocamos. Creo que fue algo así de 40, no recuerdo bien, 45 minutos, una hora que tocamos. La gente fue de primera, ¿no? Imagínate, todas las bandas tenían éxitos, canciones muy conocidas que la gente fue a cantar, a escucharlos tocar, y sube una banda desconocida prácticamente para la mayoría a tocar sus temas, temas propios, ningún cover, etcétera, con una propuesta un poco distinta, y sin embargo la acogida, como te dije, fue muy buena, fue alucinante. Esa ha sido una de las experiencias, creo, más importantes dentro de la carrera con Catedral de Humo. El concierto salió buenísimo. Los comentarios de los músicos al finalizar fueron los mejores. Al día siguiente fuimos para ver la segunda fecha, y al tercer día, que era domingo, tuvimos un almuerzo de confraternidad con todas las bandas que habíamos participado, etcétera, en un club en Arequipa, y finalmente habían equipos, habían puesto todo, y ahí fue que empezamos a tocar, a hacer un jamming, ¿no? Y tocar así, o sea, por decirte, yo me subí a la batería y en el bajo estaba César Bustamante, de Frágil, qué sé yo, en la voz estaba Pocho de Río, ¿no? Haciendo percusión estaba Nicky. Fue algo muy, muy bacán, ¿no? Un monstruo. Y sí, eso efectivamente, como tú mencionas, ese concierto fue, digamos, algo que nos gustó mucho, nos enseñó bastante, y la sorpresa de la noche nos la dio cuando tocamos. Al momento de tocar, la sorpresa nos la dio Miki González, porque empezamos a tocar y en el primer tema no sonaba tan bien, y Miki estaba ahí camuflado entre la gente atrás, y él se había enterado que no teníamos sonidista, y gentilmente, desinteresadamente, Miki González fue a la consola y nos dijo, yo les voy a hacer sonido. Miki nos hizo el sonido, nos moduló, nos hizo sonar completamente distinto, sonábamos como una banda profesional, etc. Se pasó Miki González ahí. Entonces, por eso, hay un montón de anécdotas, ¿no?, que pasaron antes, durante y después del concierto, pero sí fue genial todo eso. Tampoco hallará su final, solo prevalece una agridulce sensación a través de esa ventana gris, y esa sirena desgarrando mi inquietud. No me gritarás, vayan a escucharé tu voz y te veré. Y que diluiste como luz en la avenida que trae la lluvia.
será todo sin tu sedosa mano desgarrándome? ¿Qué será todo sin tus eróticos susurros? ¿Qué será de ti entre el alba y el estío? ¿Qué será todo sin tu sedosa mano desgarrándome? Existen varias grabaciones de consola de Catedral. Eso también me lleva a la pregunta, más que todo, ¿por qué esa cuestión de no registrar el material en un tiempo determinado? ¿Qué pasó? Si se llegó a registrar, pues, ¿qué pasó con ese material? Bueno, en realidad nos confiamos mucho por el hecho de más importancia le dábamos a seguir componiendo, ¿no? Eso es lo que yo puedo decir ahora. Siempre que íbamos a tocar, grabábamos audios de consola, había gente que grababa también los conciertos, qué sé yo, pero no teníamos ninguna grabación. Me parece que es por esa razón, más nos dedicábamos a tratar de componer. Hubo una época también en que ya se habló del hecho de grabar, ¿no? Unos demos, qué sé yo, y no se llegó a hacer porque nos encargaron ponerle la música a un cuento, ¿no? A un cuento, y eso sí nos demandó bastante tiempo, fue más o menos 6 meses que estuvimos abocados a ese proyecto de, imagínate, pues no, te dan unas hojas, léete el cuento y de ahí hazme la música, ¿no? Y eso se hizo, de repente lo vamos a hablar más adelante, pero esa fue, deduzco yo que fue la razón, fue por confiados, ¿no? En algún momento lo vamos a hacer. Al final no se llegó a concretar, por X motivos, qué sé yo, cada uno empezó a tener propias actividades, en fin, qué sé yo, como que la banda un momento de para, entonces yo aproveché, yo estaba tocando también en otra banda que se llamaba Cuarto Cerrado, me jalaron a tocar ahí, entonces yo tocaba en ambas bandas, y es curioso, ¿no? A veces coincidía Catedral de Humo y Cuarto Cerrado, entonces yo tocaba con Catedral de Humo, y ahí bajaba, me cambiaba de polo, subía y tocaba con Cuarto Cerrado. Pero no se grabó, sin embargo, hay algunas grabaciones. Ahora, recién, o sea, hace un tiempo que estoy buscando grabaciones, todo lo que pueda de Catedral de Humo, porque la idea es grabar con los integrantes que damos por el momento, que son Lucho Escobedo, que está un poco mal de salud, pero se va a recuperar.
Nico Requena, que fue el último bajista, y yo. La idea es que en algún momento podamos grabar los temas, ¿no? Nos faltaría, bueno, como todos saben, todos ustedes saben, lamentablemente el Mono y el Toyo Roberto partieron, se fueron, se nos adelantaron, entonces dos bajas muy grandes dentro de la banda, nos quedamos sin cantante, sin guitarrista, pero vamos a verla, estamos viendo la posibilidad de poder grabar los temas, elegir, porque en realidad no son muchos, tampoco son muy pocos, ¿no? Son algo así de 25, 30 temas que tiene la banda. Entonces se podría hacer algo interesante, al menos grabar un disco doble, qué sé yo. Bueno, esa es la idea que tenemos. La estamos modelando. Primero por ahora estamos buscando registros, grabaciones. Yo tengo algunas grabaciones de catedral, de conciertos, etcétera, ¿no? Algunos amigos también me han podido pasar. Coco Herrera me ha conseguido algunos audios, grabaciones también, en fin. Así que vamos a ver. Yo creo de que, bueno, las ganas están más grandes que nunca. De pronto puedan haber, yo pienso que ojalá que para el próximo año podamos concretar este proyecto, ¿no? Catedral tuvo varios cambios en cuanto a los miembros, ¿no? Y ahí también hay un reemplazo en la batería que lo tiene Edwin Revilla. ¿A qué se debe más que todo tu salida de la banda? No, básicamente no recuerdo bien, pero hubo un tiempo en que de verdad nos juntábamos a diario y eso nunca cambió, ¿no? O sea, algunas personas pensaban de que yo me había peleado con la banda y etcétera, y que por esa razón me fui, no, lo cual no fue así, ¿no? Porque yo dejé, digamos, ¿cómo puedo decir? Pedí licencia, entre comillas, a la banda, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenía otras cosas que hacer también pero ya de manera inmediata con Cuarto Cerrado, ¿ok? Había unos pequeños viajes, unas pequeñas giras, había que componer nuevos temas, etcétera. Entonces, yo hablé con Catedral de Humo y no hubo ningún problema. Y bueno, ese fue el motivo por el cual yo, digamos, salí, entre comillas, de Catedral de Humo, ¿no? Luego yo salgo e inmediatamente mi gran amigo Edwin Revilla, el Hash, toma la batería en la banda, pero lo que más me gusta es de que no solamente tocaba todos los temas que ya tenía la banda, ¿no? Sino de que empezaron a seguir componiendo también, ¿ok? Empezaron a componer con el aporte de Edwin, de Hash, y es así. Luego pasó esto, cuando termina, digamos, lo de Cuarto Cerrado, que es otro tema aparte. Cuarto Cerrado en realidad terminó y hasta ahora no nos explicamos por qué. Y fue ahí, pero yo seguía cuentando a Catedral de Humo, que eran mis amigos, mis hermanos, ¿me entiendes? O sea, siempre estaba ahí. Es más, cuando han tocado con Hash, yo he ido a verlos, etcétera. Y ver a tu banda con otro baterista es una sensación bien rara, bien rara. Bueno, hasta que un día ya dejé Cuarto Cerrado, y un día llego y estaban el Mono, Lucho y Roberto, ¿no? Íbamos a ir a la casa del Mono a escuchar música. Y llegamos a la casa del Mono, les conté, le dije, bueno, se acabó Cuarto Cerrado por ahora, así que, nada, ¿qué hacemos? Entonces ellos agarraron y me dijeron, nada, regresas a la banda. Y así fue el cambio, ¿no? Entonces yo regresé a tocar la batería con Catedral de Humo, y digamos que eso ya fueron los últimos tiempos, la última fase. Y luego salió Roberto todavía, porque él estaba
tenía otras ideas musicales, quería hacer algo como solista, lo cual es buenísimo, ¿no? Incluso a mí me dijo eh, que si quería tocar, claro, le dije, pero en realidad yo había vuelto con Catedral de Humo y justo estaba tocaba en otra banda más de rock clásico, ¿no? Hacía música de rock clásico. Esa sí era, digamos, netamente para ganar dinero, ¿no? Y fue que Hash encajaba mejor en ese momento, ¿no? Disponibilidad de tiempo, qué sé yo. Yo mismo lo propuse, ¿no? Le dije a Roberto, oye, pero ahí está el Hash, sí, hablaron y se quedaron y ellos armaron una banda que se llama Interruptor Cucaracha, ¿no? Con unos amigos míos. Y luego sale Roberto Toya y ahora qué hacemos, ¿no? Pero inmediatamente ahora la banda tuvo una para, porque en realidad no, no teníamos guitarrista y tampoco teníamos ya como que había las ganas de seguir componiendo, se calmaron un poco hasta que conversando una vez tenemos que reflotar esto y bueno, le avisé a quien era el guitarrista de mi banda Cuarto Cerrado, a Oscar Navarro. Le dije, oye, a él le gustaba Catedral de Humo, pues, ¿no? Y le dije, oye, ¿sabes qué? Se ha ido el toyo de la banda, ¿quieres tocar? ¿Qué, en serio? Sí, monstruo. Se apuntó y comenzamos a ensayar con él, etcétera, etcétera. Y eso ya fue, digamos, la parte final, ¿no? De la banda. Eso es en cuanto a mí, pero también la mayoría de cambios han sido los bajistas. Imagínate, primero fue Pepe Flor, luego Américo Martínez fue el bajista, con el que compusimos toda la música que te mencioné. Ese cuento se llama Huilla Kuma. Y luego entró en el bajo Nico Requena. Estos tres bajistas. Claro, hubo una vez que Catedral de Humo tenía que tocar, estaba Roberto Toya, el Mono, ¿no? Pero Lucho no podía, Lucho Escobedo no podía, ese día no podía tocar. Entonces, ¿qué hacemos? Buscar un tecladista. No, cancelar tampoco. Entonces, decidimos tocar sin teclado. Y el bajista, que era Nico Requena, esa noche también tenía un compromiso familiar, no recuerdo bien, y le avisamos a un amigo, Gustavo Tejada, para que tocara el bajo. Pero esa noche, como en realidad ni el bajista ni el tecladista estaban, bueno, preséntate como Catedral de Humo, medio raro. Y el Mono decidió que esa noche la banda se iba a llamar Eleuterio Putipa y las gallinas asesinas. Así le puso el nombre el Mono solo por esa noche, ¿no? Y fue un gol de media cancha, el nombre, el concierto, etcétera, ¿no? Luego de eso ya nosotros seguimos, bueno, con Lucho, con Nico Requena, etcétera. Pero sí, básicamente esos han sido los cambios, ¿no? Hemos pasado por tres bajistas, o cuatro con Gustavo. Hash entró también un tiempo a reemplazarme. Y Roberto, que cuando se fue ya no regresó a la banda, ya se quedó Oscar Navarro hasta el final, con el que compusimos también algunos temas nuevos, ¿no? Say
bueno, la última formación, si hay, bueno, se habla de las grabaciones que se empezaron a hacer en el estudio Guaguazonco. Más que todo, ¿qué fue con ese material? ¿Cómo se había proyectado? A qué iba? Más que, ¿cuáles eran las composiciones dentro, no? Ya, este, es verdad, eso fue, digamos, de hecho grabamos. O sea, no es que quedó en la idea de ir, no, si fuimos, estuvimos ahí 1 o 2 días, no recuerdo bien, y grabamos con Catedral de Humo. Y puedes creer que yo no llegué a escuchar el trabajo final, puesto que Guaguazonco había grabado, no sé, en formato VHS, creo, no sé, no me acuerdo muy bien de eso. Y eh, luego se le iban a ir adicionando algunas cositas, qué sé yo. Finalmente, no sé qué pasó y Coco un día agarra, fuimos a ver lo de la cinta y nos dice que no la encontraba. Estaba, pero así, el tipo estaba, pero no te imaginas, estaba fuera de sí porque no encontraba el cassette. Entonces, esperamos, no lo encontró, quedó en que iba a darle vuelta a su casa, a su estudio, etcétera, y ahí quedó. Sin embargo, justo yo hablaba con Oscar Navarro hace un mes atrás, estábamos hablando por teléfono y tocamos este tema, ¿no? De la grabación que hicimos donde Jorge Bobosonco. De hecho, ahí teníamos, pues, ahí grabamos temas desde el inicio. Bueno, en realidad Catedral de Humo nace en el año aproximadamente 85, 86, ¿no? Tenía una formación completamente distinta a la que yo te mencioné, ¿no? Catedral de Humo inicialmente tenía, no estaba Lucho Escobedo, ¿no? Tenía otra gente, ¿no? Que se había armado, Pepe Flor en el bajo, por iniciativa de Pepe Flor, estaba una chica, Rosa Cruz, tocaba teclados, creo, Rosita, en fin. Pero cuando, digamos, yo entro a la banda, es cuando realmente empezamos ya a sacudir el nombre de Catedral de Humo y ahí a componer. Entonces, imagínate, hacer temas, yo llegué a vivir a Arequipa en el año 87 finales, y en el 88 fue que yo ingresé a Catedral de Humo. Sí. Entonces, imagínate, desde el 88 hasta el 2000, estamos hablando de 12 años más o menos de canciones. Pero recuerdo que hemos grabado un total de 6 canciones, 8 canciones grabamos ahí. Las que recuerdo que estaban era Violación, Seré tu Dios, Las pinzas del alacrán, ¿cuál más? A ver, No me dejes ir, creo, Padre Sol, Terror, Coche Bomba, no recuerdo bien qué canciones habíamos grabado esa vez, puesto que ni siquiera lo pudimos escuchar, ¿no? Y eso fue, o sea, sí, como tú estás muy bien informado, ¿no? O sea, sí, hubo una grabación ahí en el estudio de Jorge Guaguazonco, ¿no? Y bueno, te decía, hablando con Oscar Navarro hace un mes, me dice que él probablemente el próximo año tenía planeado llegar al Perú, porque él está en Bélgica, él vive allá, para retomar, bueno, para hacer algunas cosas, para grabar algunas cosas pendientes, dentro de los cuales está también el tema de Catedral de Humo, ¿no? Pero también él pensaba ir a la casa de Jorge Bobosonco, y según él me dice, yo no me voy a mover de ahí hasta que aparezca eso, ¿no? Ojalá. Pero bueno, créeme que si aparece eso sería un buen aporte, porque escuchar los temas de aquella época. De hecho que si el próximo año esto de la pandemia ya pasa, yo calculo que dentro de un año, si podemos estar reunidos nuevamente, habría que buscar un reemplazo de cantante. Ahí podríamos pensar en su momento en quién podría asumir, ¿no? La grabación de las voces. Pero bueno, vamos a esperar,
nada más te puedo decir de que sí, teníamos buenos proyectos para este año. Lamentablemente con este bicho, todo se ha quedado en stand-by. Pero bueno, yo creo que sí va a salir adelante. Esperemos que el próximo año ya hayan mejores noticias, ¿no? Esperemos que sea así. Eh, una pregunta relacionada a cómo fue el fin o la separación de Catedral de Humo en sí. Bueno, eh, a ver, tendríamos que remontarnos al último concierto que hicimos con Catedral de Humo. Eso fue en el claustro de la Universidad San Agustín. Ahí tocamos con Oscar Navarro, ¿no? A ver, hay videos en YouTube, o sea, eso sí, no hay bastante material de Catedral de Humo en YouTube. Estaba Nico Requena en el bajo, el Mono Villavicencio en la voz, Oscar Navarro en la guitarra, Lucho Escobedo en el teclado y yo en la batería. Ese fue el concierto de despedida, esa fue la última vez que tocamos. Esa fue la última vez que se presentó Catedral de Humo. Eso fue, digamos, el concierto de despedida sin saberlo, ¿no? Para esto, el Mono ya algunos años atrás había sido víctima de un asalto y le habían lastimado todo esto, ¿no? Las cuerdas vocales, entonces ya su voz no era como antes, ¿no? O sea, el Mono se caracterizaba con una voz impecable, pero poco a poco fue recuperando la voz porque alucina que se le dificultaba hablar, hasta que poco a poco ya, y dicen que más vale el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Con mañas, técnicas, qué sé yo, logró adaptar su voz así ya a un tono más grave, qué sé yo, ¿no? Lo mismo le había pasado a Roberto un tiempo atrás, qué sé yo. Y ya cuando pasó esto de lo que al Mono lo habían asaltado y lo habían agarrado acá, es que el Mono como que ya, o sea, lo que él tenía planeado en cada tema, digamos, subir en los tonos altos, qué sé yo, ya tenía que cantar, digamos, del tono normal, él ya tenía que bajarle una octava. Entonces, él no se sentía muy cómodo, que digamos. Pero eso ya, digamos, que era un presagio de lo que se podía venir. Bueno, nosotros no nos imaginábamos y de pronto ese fue el último concierto y no entendimos por qué. Esto fue, creo, en el año 2000, probablemente en el 2000. Claro, luego de eso, me parece que no hemos tocado, no recuerdo bien si volvimos a tocar con Oscar Navarro. Y bueno, todo fue que ya pasó el tiempo y creo que a los 2 años yo regresé ya a Lima definitivamente, ¿no? Y ahí fue, eso fue, ¿no? Eso fue, ahí quedó después de ese concierto, ya no volvimos a tocar, ni, ni con, ni con Ash, ni nada, ahí nomás quedó la banda y bueno, cada uno siguió adelante, Roberto con sus proyectos, Lucho también hacía sus temas de solista. Claro, en algunas oportunidades lo acompañé en la batería, en sus temas, ¿no? Que a veces se juntaba Lucho y Roberto y se presentaban como los enfermos, y yo tocaba batería ahí con ellos. Edwin también ha tocado, Edwin Revilla también los ha acompañado un tiempo, pero ya no era, digamos, algo formal como Catedral de Humo. Y fue eso, Felipe, o sea, así como empezó, terminó. Pero bueno, no quiero decir terminó, digamos que es una pausa. Es una pausa, pero cuando soltemos la pausa y querramos grabar, lamentablemente no va a ser lo mismo, no va a estar el Mono, no va a estar el Toyo, Roberto, pero es en homenaje a ellos que tenemos que lograr grabar para recordarlos y la gente conozca la música que este par de genios pudieron hacer, ¿no? Algo relacionado a lo que me comentas.
¿qué significa la pérdida de Alfredo, el mono, y luego la de Roberto para ti? Uy, imagínate, se me fueron mis hermanos mayores, ¿no? Lo que más impotencia sentí en el momento fue que primero cuando el mono estaba delicado, yo hablé por teléfono con él, qué sé yo. Es más, el mono, eh, cuando yo vivía en Arequipa todavía, eh, estuvo muy mal, estuvo hospitalizado, yo fui al hospital, qué sé yo, ¿no? Y el mono le habían abierto, no sé, le habían abierto la barriga, qué sé yo. Lo paró la operación, pues, ¿no? Lo habían operado al mono, y el mono estaba ahí con sus parches y todo, ¿no? El mono a mí siempre me decía nene. Entonces, 0 hora de visita adentro, me mira el mono, y de frente me dice, nene, ¿no? O sea, mantenía su buen humor. Entonces me acerco así y le digo, ¿cómo estás? No hables mucho. Y me dice, me han desmondongado. Entonces yo me empecé a reír, él también se empezó a reír de mi risa. Imagínate, pues, ¿no? Cosas así. Luego ya yo me vine regresé a Lima y de pronto me enteré de que el mono estaba muy delicado y hasta que un día me mandaron un correo comunicándome que el mono había fallecido, ¿no? Entonces eso fue, me acuerdo que mi reacción fue, o sea, me quedé mudo, o sea, no, me chocó bastante. Hablar de esto, de verdad, no me gusta mucho, ¿no? Porque es traer del pasado algo que realmente está muy fresco, ¿no? No solamente se fue el gran músico, sino que sobre todo se fue un gran amigo, un hermano mayor para mí, ¿no? Era un tipo fuera de serie, un padre de familia fuera de serie, loco, total, ¿no? Artista por donde lo miraras, escribía, dibujaba, pintaba, cantaba, en fin, qué sé yo, tenía con una trayectoria musical, ¿no? Imagínate, pues, Mono cantó, era cantante de Opus, y, en fin, fue un golpe muy, muy, muy duro que me lo aguanté acá solo, ¿no? O sea, solo en el sentido de que no estaba en Arequipa para poder estar con la gente. De verdad, eso me chocó bastante, bastante eso. Yo veía con cierta envidia cómo, digamos, había bandas que se veían en blanco y negro en la televisión, de que existía el rock, ¿no? La envidia de vestirse de negro, sacudir la melena y mover las masas. Porque mayormente estamos aquí alienados por la música que tocaban las emisoras, las emisoras de basura, ¿no? Alcancé, digamos, la mayoría al salir del colegio, ya con la influencia de ciertos grupos que coleccionaban música, Grand Funk, Deep Purple, y me enamoré de la idea de ser rockero. Y armé mi primera banda, que fue Los Crazy, me voy a Girasal, con placentones porque éramos copias, todo lo que se hacía. Y luego pasé un segundo paso que fue con Sacramento, en el cual yo fui vocalista. Hacemos huevadas como hasta ahora lo siguen haciendo ellos. Copian y copian y copian música del recuerdo, para tíos, maltones. Hasta que armé el gran salto que fue Opus. Opus fue la antesala de lo que era Tentativa posteriormente. Opus se dedicó a hacer música en serio. Nos atrevimos a interpretar a Yes, Genesis, o sea, música ya mucho más elaborada, músicos mucho más consecuentes y con una responsabilidad escénica mayor, y tanto como el sonido, luces, desplazamientos, todo. Pues no, fue muy bueno. Creo que lamentablemente en un mercado tan comercial como este, como se fue abajo, los músicos, el 99% menos yo, entraron en la línea comercial. Esto deja claro, tenemos cumbia, se ponemos música bailable y eso nos va a dejar bien. Pero con tu rock progresivo y propio, que querías hacer música propia, no fructificó aquí. Entonces, me sentía aislado, solo, dejé la banda y estuve vagando muchos años.
esa sí conocía a la gente de Catedral. Pero músicos aislados también que contactaban por teléfono y decidimos hacer el intento. Madre violencia, madre violencia. Está en un momento de gran envergadura. Era viajar a la capital, enfrentar la plaza limeña, sacar ese lancho limeño y bueno, salir adelante. El resultado fue de que lo asumieron de una manera muy visible todos. Empezaron engreimientos por parte de uno, voces de parte del otro, situaciones que destruyeron la razón de ser de la banda. Y al final fue un caos horrible, Catedral de Montevideo, desmembrándose lentamente. Volvimos a tomar la idea y hacen el guitarrista. Oscar Navarro entró a suplir, que fue la última vez que tocamos ya como Catedral de Mortacas de indiferencia. Sangre salpicando, Padre Nuestros, cotidianos día tras día. Hicimos un proceso, un par de cosas, grabamos una pseudomaqueta, digamos, ahí, que por falta de dinero no pudimos concluir varias pistas. Bueno, estaba todo bien. Lamentablemente por esa vez yo fui asaltado, me redujeron lastimándome la garganta. Entonces la voz empezó a fallar ahí, pero no por una disidencia mía, sino que simplemente fue un accidente. Luego de eso yo viajé, me acuerdo, a Arequipa y fui, le avisé a Roberto que yo viajaba, etc. Entonces desde el día que llegué, bueno, me encontré con Roberto, qué sé yo, fuimos a buscar a Nico Requena también y fuimos a la casa de uno de ellos, no recuerdo de cuál. Y ahí me empezaron a contar lo horrible que había sido lo del mono, ¿no? Una persona tan querida. Bueno, al día siguiente me acuerdo de que me llevaron, fuimos al cementerio y cuando llegué a la tumba, pues, del mono, nada, lo único que hice fue hablarle como si lo tuviera al frente, ¿no? Y fue un momento muy triste, muy chocante, muy duro, ¿no? Un momento demasiado heavy. Entonces, bueno, luego de eso ya, pues, ¿no? Regresé a Lima, ¿no? Y al tiempo, un día agarro y me veo, esto fue, me acuerdo, mira, yo estuve con Roberto el día, yo viajaba domingo, yo estuve con Roberto el sábado y estuvimos en su casa. Entonces agarré y le dije, oye, me tengo que ir porque mañana mi vuelo sale muy temprano. Y te hablo que eran 5 de la tarde, ¿no? Y tengo que ir a hacer unas compras, qué sé yo, ya. Y nos despedimos muy bien con Roberto, ¿no? O sea, muy grandes amigos. Le di un abrazo, me estaba yendo y me llamó. Me dice, oye, Cookie, a mí me dicen Cookie, la gente allá me conoce como Cookie. Me dice, Cookie, ven. Regreso y me abrazó de nuevo bien fuerte, ¿no? Entonces ya empezaron las bromas, qué sé yo, me fui, etc. Al mes me llega un correo diciendo que Roberto estaba muy delicado. Pensé que era una broma, leo todo el correo y le había pasado algo muy parecido a lo de Gustavo Gatti, ¿no? No puede ser, o sea, no lo podía creer, o sea, hacía un mes que yo había estado con él, etcétera, hablando del mono, y lo único que hacíamos era pedir porque se recupere. Y al día siguiente recibo otro correo y el título del correo decía, y eso yo no quise ni siquiera abrir el correo. Lo único que hice fue quedarme, estaba en shock, no podía ser, o sea, no podía ser posible, o sea, me voy un mes antes, estuve con él para ver la tumba del mono, y bueno, pues, ¿no? Hasta que leo el correo y agarré el teléfono, hice un par de llamadas para ver, me confirmaron lo que había pasado, me dijeron cómo había sido, etcétera, y la verdad es de que eso también me pegó muchísimo. Me acuerdo de que lo único que hice fue salir de mi casa, caminar, audífonos, escuchar música y pensar, ¿no?
pensar mucho en lo que había pasado, qué sé yo. Fue muy, muy triste, ¿no? Pero bueno, ese par de locos ya están arriba, nuevamente juntos deben estar haciendo música. O no sé dónde estén, pero de hecho deben estar haciendo música con otros amigos que ya partieron también. Me hablabas hace un momento del proyecto de musicalizar un cuento. Más que todo, Ah, ¿cómo se dio eso? ok. Mira, nosotros tenemos un amigo de la banda que él siempre estuvo desde el inicio con Catedral de Humo, ¿no? Él, no, a él le gusta mucho la música, ¿no? Es una persona, es un intelectual este tipo, le encanta la música, loco también, ¿no? Era como, digamos, el sexto Catedral de Humo, pero él no tocaba ni un timbre, ¿no? No tocaba ni timbres. Entonces, pero sí, el loco escribía Hugo Yuen Cárdenas. En esa época, la revista Caretas tenía un concurso que se llamaba El Cuento de las Mil Palabras, muy conocido. Entonces, el chino Yuen escribió un cuento que se llamaba Wiyakuma, lo presenta y ganó a nivel nacional, ganó el primer puesto. Imagínate, el chino, nuestro amigo, ganó el primer puesto, o sea, fue alucinante. Entonces, pues imagínate las felicitaciones del caso para él, qué sé yo. Y una vez, no sé cuánto tiempo pasó, él nos había comentado de lo que era, de qué se trataba el cuento, ¿no? Y la verdad era de que la síntesis del cuento que él nos la narraba era alucinante, ¿no? O sea, cada uno tenía una percepción distinta, cada uno de nosotros, ¿no? Pucha, que era alucinante, era un viaje, todo lo que había hecho. Y un día agarra y dice, yo les voy a sacar una copia del cuento. Los espero tal día en mi casa y fuimos, ¿no? Pero nos dijo, fue muy claro, vayan solamente ustedes, solamente va a entrar Catedral de Humo, pero no puede faltar ninguno, ¿ok? Entonces fuimos, pues, ¿no? Los cinco, Lucho, Roberto, Américo Martínez, que era el bajista en ese momento, el Mono y yo. Entonces, el chino bien nos recibió muy bien en su casa, etcétera. Había preparado unos tragos riquísimos, etcétera. Conversando ahí, y un momento de la reu y escuchando música, se para el chino bien, corta la música, nos entrega a cada uno una copia de su cuento. Y antes de leerlo, chino, firma lo que es un autógrafo. Y bueno, finalmente. Ahora dijo, por favor, quiero que lo lean. ¿Cuándo? ¿Ahorita? Sí. Ya, pues, cada uno agarró y eran unas hojas, pues, ¿no? Papel bobón, o sea, copias había sacado, no sé cuántas hojas eran. Pero de verdad de que empezaba a salir el cuento y cuando termina, hubiera querido de que no solo sean 1000 palabras, sino que hubieran sido muchísimas más. Era maravilloso la historia del cuento, ¿no? La historia que se transmite en ese cuento es Wiyakuma, que era un sacerdote, ¿no? Entonces llegan en la época de los incas, ¿no? Llega la síntesis imagínate esta idea, el inca agarra y llama a los chamanes, a los adivinos, ¿no? Del imperio. Y todos, eran 4 o 5, van desfilando uno por uno ante el Inca y todos le dicen lo que iba a pasar. ¿Y qué es lo que iba a pasar? Que le dicen que iban a llegar personas blancas de otra parte del mundo, de otros lugares muy lejos, que iban a dominar el imperio, que iban a arrasar con todo, que iban a violar a sus mujeres, que se iban a robar todo el oro, etcétera, etcétera. Entonces el Inca agarraba indignado por lo que estaba escuchando, porque el Inca era todopoderoso. No puede haber nadie más grande, no puede haber nadie más grande que el imperio que tengo. Entonces no le gustaba lo que decían y mandó a matar al primer chamán, adivino, qué sé yo. El segundo va y le dice lo mismo, ¿no? Y eran tres, le dice lo mismo y lo matan también. Lo manda a matar inmediatamente y luego le toca a Wiyakuma.
Entonces al momento de Willacumac no quiere morir, y él sabía perfectamente que los dos chamanes anteriores estaban en lo cierto, que era verdad. Pero sin embargo, el Willacumac le dice al Inca que no iba a pasar nada, que no, que él iba a tener muchos descendientes, que el imperio iba a ser cada vez más grande, ¿no? Que iba a tener muchísimo poder, etcétera, y que le iba a ir súper bien, que no se preocupara de nada, que todo iba a estar bien, y a él lo premian, qué sé yo, etcétera, y se va, pues, ¿no? Y cuando se está yendo, Willacumac voltea a mirarlo al Inca, y con una risa sarcástica dice, piensa, ¿no? Uy, lo que se viene. Entonces, más o menos es la síntesis. Entonces, pero pucha, una cosa que yo te la diga así en 2 minutos, otra cosa que tú leas el cuento. Cuando terminé de leer el cuento fue alucinante. Entonces, una vez que ya terminábamos y todo, y comentamos, el chino nos dice, quiero pedirles algo. ¿Qué cosa? Y si le ponen música a mi cuento, entonces nos miramos, y fue increíble. Primera vez que estuvimos los cinco de la banda estuvimos de acuerdo en algo. Yo agarré y dije, por supuesto, Roberto, Lucho, el Mono, Américo, sí, lo hacemos, perfecto. Ya, ¿puedo opinar acerca de cómo me gustaría que fueran los temas? No, tu aporte es el cuento y vamos a trabajar la letra. Y así eso fue, ¿no? Fue más o menos entre 6 a 8 meses que le dedicamos tiempo para hacer esto, el cual tenía 2 oberturas, o sea, era alucinante porque se logró, primera vez que Catedral de Humo tenía músicos invitados, o sea, había gente que iba a tocar charango, quena, flauta, y recibimos el apoyo de la Universidad San Agustín, incluso al extremo de que todo el cuento, toda la música, toda esa obra, contamos con el coro de la Universidad San Agustín, ¿no? Dirigidos por el profesor Castro. Fue genial, o sea, una vez que nosotros ya culminamos de hacer toda la parte de música, que era como una ópera rock, ¿no? Ya vinieron se empezó ya a llamar a los músicos invitados, a ensayar nuevamente con el coro, etcétera, y tuvimos, no recuerdo, 3, 4 presentaciones en Arequipa, en el Teatro Municipal, etcétera, en la misma universidad, incluso. Salió genial, ¿no? Fueron en realidad, me parece que 8 temas. Teníamos 2 oberturas que tú las escuchas y eran alucinantes, ¿no? Compuestas por Lucho Escobedo, las oberturas. Trabajamos, ahí nacimos, ahí realmente es que le mandamos toda la onda de rock progresivo, ¿no? Que era lo que queríamos hacer con este cuento. Y el resultado fue muy bueno, me acuerdo que la crítica fue muy, muy favorable. Tuvimos el reconocimiento de la universidad, tuvieron proyectos también para presentar el Willacumac fuera de Lima, etcétera, ¿no? Pero sí, de verdad, ese ha sido uno de los retos más bonitos que hemos podido tener como banda, ¿no? Claro, finalmente uno puede decir, sí, pero en realidad fueron 8 o 9 canciones más que ustedes estaban acostumbrados a componer, ¿no? Cada cierto tiempo, etcétera. Claro, pero otra cosa es de que no, en ese tiempo que nos dedicamos a ponerle la música para este cuento, no solamente la música, la batería, las percusiones, en fin, todo, ese tiempo de 8 o 9 meses fue un tiempo en que estaba prohibido que toque, o sea, nosotros mismos no tocábamos, pero ningún tema de los que habíamos hecho anteriormente, no queríamos desenfocarnos, no sé si me dejo entender, o sea, estábamos pero así concentrados en eso. Y salió, pues, finalmente salió ese cuento, y de verdad, de que hay canciones, porque a mí particularmente hay 2, 3 canciones de ese cuento, 4, en realidad todo, ¿no? Pero canciones ahí, las Padre Sol, donde hay un trabajo de voces muy bueno, si tú lo escuchas, hay una quena de mitad, hay unas fugas de un rock, de un hard rock, hay mucha fusión de rock
que eso es lo que me gusta, ¿no? Entonces, Padre Sol, teníamos un tema que se llama La Voz de los Chamanes, por lo que te había contado, ¿no? Entonces, teníamos Padre Sol, La Voz de los Chamanes, Obertura 1, Obertura 2, un tema que compuso Américo, el bajista, se llamaba Yauyú, muy lindo, que lo tocaba en el piano Roberto Toya, en los inicios. Y eso fue básicamente lo que hicimos con el cuento de nuestro amigo Hugo Yuen, ¿no? O sea, ponerle música, algo que a nosotros, la verdad, no se nos dificultaba, ¿no? Componer para nosotros era lo máximo, era como un pez en el agua, ¿no? Por eso es que no hacíamos covers. Nos gustaba Yes, Genesis, pero no hacíamos covers. Y si tú hubieras podido estar presente a veces cuando ensayábamos, Roberto tenía un libro de partituras que le habían traído de Inglaterra de Genesis para piano. Yo lo ponía y lo tocaba igualito. O sea, y al mono, o sea, a veces lo hacíamos 1 minuto, 2 minutos, pero no era la idea de que Catedral sea una banda de covers. Y fue así cuando fue una parte muy importante de la banda también hacer ese cuento. Obviamente el Chino estaba más que feliz, ¿no? Como comprenderás. Lindo recuerdo. ¿Qué puedes recordar acerca de las épocas cuando tocabas con Catedral, ¿no? Exactamente los grupos con los que tocaban, los lugares donde tocaban. Ya. Mira, básicamente en esa época los lugares de tocar eran los siguientes: era la UNSA, la Católica, y cuando nos llegaba una carta de invitación por decir, calidad de Mariano Melgar, de Miraflores, de José Luis Bustamante Rivero, qué sé yo, de Yanaguara. Entonces, llegamos, nos mandaba un oficio para invitarnos a tocar, etcétera, y lo hacíamos. Etcétera. Y siempre que íbamos, también nos encontramos con amigos nuestros de otras bandas. Otras bandas de esa época, estaba Bareto, estaba Radio Caos, donde el baterista era Coco Herrera. ¿Qué más? Los Emisarios, Herencia Letal, Cuarto Cerrado, Hexagrama, algunos nombres que me acuerdo de esa época. Y era los Craps también. Pero nosotros éramos la única banda que hacía un estilo de música distinto, ¿no? Y bueno, siempre era encontrarnos ahí, era reunirnos, o sea, no era de que yo toco en tal banda y estoy solamente con mi banda. No, tú llegabas y te encontrabas con todo el mundo, todos los músicos estábamos reunidos ahí, hasta que te tocaba subir a tocar, ¿no? Te bajabas, subías al otro, había bastante confraternidad entre las bandas, bien bacán. Y eso era, ¿no? Siempre nos encontrábamos en la mayoría nos encontrábamos 2, 3 bandas amigas, ¿no? Así era. ¿Qué significa para ti Catedral de Humo? Bueno, Catedral de Humo es parte de mi vida, ¿no? Es una banda con la que no solamente me reunía los días de ensayo, sino que nos hicimos muy amigos, prácticamente hermanos. Fueron muchísimos años, hasta ahora, seguimos siendo con los que quedan. Y Catedral de Humo para mí, digamos que fue la banda que acompañó y me sigue acompañando, ¿no? Me acompañó los mejores años, creo, dentro de mi vida como músico, como baterista. Con eso no quiero decir de que las otras bandas con las que he tocado no lo sean. Sí, claro que sí, por supuesto, ¿no? Yo lo tengo clarísimo. Yo tengo 2 bandas en las que he tocado, las tengo arriba. Catedral de Humo es una de ellas, o sea, es digamos mi banda principal, ¿ok? Y ni siquiera en mi primera banda acá en Lima con Cruz de Hierro, ni después cuando vine acá en Lima he tocado 3, 4 bandas con músicos muy conocidos, muy conocidos.
Pero no, o sea, la onda distinta. Para mí Catedral de Humo es, digamos que la música de Catedral de Humo forma parte del soundtrack de mi vida. Bueno, quiero aprovechar para mandarle un saludo a todos, a toda la gente de Arequipa, a todos los músicos que de la época de Catedral de Humo y a los nuevos músicos, a las bandas nuevas, ¿no? Nada, no, yo soy muy enterado de algunas de las bandas, de algunos músicos que hayan demasiado, muy, muy talentosos. Y nada, hay que estudiar música, o sea, dedíquenle bastante tiempo, ¿no? Y por favor no confundan lo que es ser músico con ser bohemio. No, si quieres tocar, hazlo, pero así con tus 5 sentidos. No, o sea, es lo que puedo decir y nada, de verdad, me ha gustado muchísimo conversar contigo, conversar con toda la gente que nos está viendo ahora. Quiero mandarles un fuerte abrazo. Felipe, gracias, un muy buen anfitrión. Un abrazo a Coco Herrera, mi partner, mi amigo baterista, mi brother, mi hermano Coco Herrera, y a toda la gente que nos escucha por allá. Un saludo a la gente de Cuarto Cerrado, a Kiwi, a Gilmer, etcétera. Quiero mandar muchos saludos a todos. Por favor, cuídense, ya vamos a salir de esto. Un poco más de aguante nada más para salir de esta bien parados. Bye. Plegándote a la marcha. En este bloque conversaremos con Lucho Escobedo, tecladista y compositor del grupo Catedral de Humo. Hola Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cómo es que te inicias en la música? Bueno, yo conocí a Roberto Toya en La Salle y juntos ya empezamos a tocar música, ¿no? Así entre los dos, interpretando grupos como a Génesis, a Yes, a Frágil, ¿no? Y de ahí se nos unió un amigo más, Oscar Pariente, y hicimos un trío, ¿no? Y después ya nos hicimos como una especie de folk rock, cuando ingresamos a la Escuela de Artes de Música. Yo participé en un grupo que se llamó Folk Rock Indoamérica, que se fueron a Alemania, ¿no? Y estuve con ellos como 5 años. Y después integré pues ya ese grupo Catedral de Humo, ¿no? Que también 5 años, hasta el año 87, hasta el año 93 más o menos. De ahí hicimos varias cantatas rock, varias ópera, no se puede llamar ópera, sino cantata rock, ¿no? Como el William Huma y el Taki Oncoy, junto con la Escuela de Artes, en las cuales la mayoría fueron composiciones mías y la de Roberto Otoya. Claro, pero cuéntanos cómo es que se forma Catedral de Humo, o sea, de quién fue la idea, cómo surge el nombre y quiénes fueron los primeros integrantes. Bueno, a mí me llamaron porque ya existía Catedral de Humo. Estaba integrado por Rosa Cruz, el Pepe Flor, y el Mono Villavicencio y Roberto Otoya. Entonces que les faltaba tecladista y me llamaron a mí. Entonces yo ya con ellos ya fue prácticamente, ¿no?, la primera formación del grupo. Pero cuando te llamaron, ¿tenían ya temas hechos o todavía no habían compuesto? No, ya sí, ya tenían varias composiciones hechas. ¿Recuerdas qué temas ya tenían hechos? Que tenían pues Seré Dios, ¿cómo se llama? Todas las mañanas, ¿no?
es lo que más me acuerdo. Pero ellos ya habían tocado como Catedral de Humo o todavía no se habían presentado. Sí, ya habían tocado en verbenas, en kermes, así ya. Pero sí, pues sí, más o menos ya habían tocado. Ya, y de ahí cuando tú entraste, ¿qué fue lo primero que compusieron? Bueno, ya desde ahí entró Pepe Flor ya salió del grupo y entró Américo Martínez. Entonces ya fue una formación mucho más sólida y ya empezamos a componer ya, inclusive ya para la cantata Huirajuma, ¿no? Y ya ahí empezamos a componer a las pinzas del alacrán, el efecto se me pasó, Coche Bomba, Padre Sol, y ya temas de otro nivel, pues, ¿no? Pero en esa etapa de Catedral, ¿cómo eran? ¿Dónde ensayaban? ¿Cómo era la etapa esa de que se ponían a componer? ¿En qué circunstancias? Cuéntanos todo eso. Bueno, ya ahí teníamos que alquilar, pues, ¿no? Equipos para ensayar. Ya empezamos a tocar en teatrines, ¿no? También en verbenas, pero ya pues, lo máximo fue ir a tocar en el Teatro Municipal, ¿no? Junto con la cantata Huirajuma, ¿no? También tocamos temas que pertenecían al grupo, lo incluimos en la cantata, y de ahí nos viajamos a Nazca, de ahí a Lima, también fuimos a tocar a Lima. ¿En Lima dónde tocaron? En Lima hemos tocado ¿cómo se llama? En la Universidad de San Marcos, en un festival de música. Hubo de todo, ¿no? De folk, de rock, bueno, mira, en la etapa de Catedral de Humo, si bien es cierto, una vez que tú entraste, igual pasaron otros integrantes más, o no. Sí, pues, se fue Américo y entró Pedro Requena. Ya, y con esa formación ya se quedaron hasta el final. Eso fue ya en la última etapa, ya después, ya cuando prácticamente pues ya también abandonó el grupo Roberto, y al final entró Oscar Navarro, y hicimos una grabación donde Coco Guaguazonco. Lamentablemente esa grabación se perdió, y es la única grabación que así, ¿no?, que hicimos en estudio. Yo no sé si se perdió o se lo guardaron. La cosa es que viajó Oscar y se quedó todo en nada, ¿no? Y la última presentación en vivo fue el año 93, perdón, el año 2003, en la casona de San Agustín. Claro, así más o menos a grosso modo la vida de Catedral de Humo. Ahora, de todas las presentaciones que tuvieron, ¿cuáles consideran que fueron las más importantes o las que tuvieron mayor convocatoria? Porque exactamente, ¿cuánto tiempo duró Catedral de Humo? ¿Cuántos años? Más o menos desde el 87 hasta la última presentación, que fue en el 2003, pues, ¿no? Ya, y en toda esa época, a ver, menciona conciertos que fueron resaltantes o importantes. Una en el Cultural Americano, después en la
la UNSA, después en el teatril de la municipalidad, ahí fue un éxito total, me acuerdo. Después en el Teatro Municipal de Arequipa, ahí participamos en Perú Rock 92, donde se ha presentado también Frágil, Vicky González, Río, y ¿cómo se llama? ¿Qué más se presentó esa vez? ¿Qué países grupos se presentaron acá en Arequipa y que nosotros fuimos el único grupo de acá, ¿no? De que representantes de Arequipa. Ahora, de todos los temas que tocaban, porque Catedral de Humo siempre tocó música propia, ¿cuáles eran los temas que más acogida tuvieron en el público? Bueno, escape, violación, las pinzas del alacrán, el efecto se pasó, Padre Sol, Coche Bomba, y varios más que ya la memoria ya no me acuerdo también. Pero teníamos como 20 temas así para tocar. Ya dime, ¿y cómo era, o sea, dónde se reunían a componer, o quién traía la melodía principal, o cómo se gestaba la composición? Generalmente llevamos las ideas ahí a la escuela de música, ¿no? Cuando practicábamos ahí, porque había pianos. Generalmente uno lleva una idea, más o menos trabajada, y el resto ya terminábamos, pero de arreglar el resto. Y así era generalmente, ¿no? ¿Y las letras? ¿Cómo? ¿Las letras? ¿Quién hacía las letras? Generalmente era el mono era el que ponía todas las letras. Por ejemplo, la canción Las pinzas del alacrán, cuéntanos sobre ese tema, sobre qué versa, o cuál es la historia de ese tema. Bueno, yo llegué, ¿no? Le un día ahí a la universidad, y prácticamente ya estaba casi hecha, ¿no? Y el mono igual, fue en un momento de inspiración a la letra, salió al toque salió. Ya, y el tema violación, ¿cómo fue? O sea, ¿en qué se basaron? Esa fue una canción completamente hecha por Roberto, o sea, nadie hizo algún arreglo especial, ¿no? Yo solamente le hice el solo de tecladito, ¿no? Pero él, la canción hizo él, y la letra la hizo entre el mono y el Roberto. Y ahora, por ejemplo, en el tema Seré tu Dios, ¿ese tema a quién pertenece? Ese tema, Seré tu Dios, es del Pepe Flor. Ya. Ahora, dentro de los temas que más destacaron, o sea, ¿quién es el que compuso más temas conocidos de todos los de Catedral de Humo, entre todos los músicos? Bueno, es que yo fui el que más aporté en composición de canciones. Ya, ¿y cuáles eran tus influencias musicales, así como tecladista? Bueno, pues a mí me gustaba mucho Vangelis, me gustaba Rick Wakeman, ¿no? Patrick Moras, me gustaba John Lord, Keith Emerson. Hasta ahora, yo los escucho hasta ahora, y en especial a Tony Banks de Genesis. Ya.
¿Y a qué atribuyes tú que en esa época no llegaran a grabar, salvo lo que has contado, pero en su momento, ¿por qué no grabaron? O sea, cuando estaban en su apogeo. En realidad yo pienso que era una época pues, también un poco, éramos muy indisciplinados, ¿no? Lo que nos ha faltado a nosotros quizá fue un manager y que nos ponga pues, disciplina en los ensayos, disciplina para grabar bien, ¿no? los ensayos y entonces no grabar una sola vez, sino grabar varias veces, ¿no? Lamentablemente al final cada uno se hizo, hubo una larga separación de 5 años donde unos se casaron, otros se fueron a Lima, como el Cookie, ¿no? Entonces ya no fue igual, pues no, ya, como te digo, lo que nos ha faltado realmente fue un manager que nos guíe y que nos ponga en orden, porque música había buena música, lamentablemente mucha de esa música se ha perdido, ¿no? Aunque no todo, ¿no? Porque se puede rescatar algunas cosas todavía. Claro, pero teniendo en cuenta que es un poco más difícil porque ya no está ni Alfredo ni Roberto, ¿no? O sea, habría que ver la forma de repente con otra gente, juntarse y recuperar todos esos temas. Claro, se puede recuperar, no en su exactamente igual, pero sí algo similar, ¿no? A lo que fue la música en esas épocas. ¿Y tú recuerdas? Sí, dime. ¿Tú recuerdas con qué otros grupos de la ciudad tocaban en las presentaciones estas de las que se hacía música propia? Así pues, había varios grupos, inclusive había, ¿cómo se llama? Campeonatos de grupos que organizaban las radios, me acuerdo. Había un grupo donde estaba César Raiza, César Raiza, donde estaba también la cárcel, y había otros grupos más, ¿no? Que ahorita la memoria apenas me acuerdo, y también hubo y gracias a ese hubo un festival de música ahí en la concha acústica de Cerro Alegre, me acuerdo, con los finalistas de ese concurso radial, ¿no? Que nosotros fuimos los ganadores. Y estuvo lleno, estuvo bonito, ¿no? Pero yo estoy hablando de 80 ya casi por los 90, más o menos. Claro, ahora dime una cosa, tú después has continuado haciendo música ya por tu cuenta. Cuéntanos de todo de esos trabajos que has hecho, de las presentaciones que has tenido. Bueno, ya eso ha sido ya muy esporádicamente, ¿no? Porque realmente acá no hay mucho apoyo para el músico, ¿no? Que quiere salir solo, ¿no? Como ya no había gente que así leyera tu mente más o menos lo que tú querías hacer, yo también ya dejé un poco, ¿no? La música, también por cuestiones familiares, ¿no? Problemas también de salud. Después de 15 años más o menos volví a tocar, ¿no? Ahí en la sala Mariano Melgar. Después he vuelto a tocar 2 veces más y ahí no me quedo hasta la fecha, ¿no?
Claro. Ahora dime, ¿qué representa Catedral de Humo para ti? Bueno, para mí realmente creo yo que ha sido una bonita experiencia y creo yo que ha sido el mejor grupo de rock de Arequipa. ¿Qué consejo darías tú a la gente que ahora hace música hoy en día? ¿Qué les dirías? No, pues yo les diría pues, que si hacen algo, sobre todo si es la música, que lo hagan pues, con todo el corazón, que sea su pasión, que con el arte no se puede jugar, el arte es algo sagrado. Ese sería mi mensaje. Pones a lavar y en la calle discurriendo esa manifestación con las voces de la gente, cartelones de protesta con los huevos por las nubes. Uy, qué cosa tan fatal. Oh no, no salgas sin sostén. Oh no, que te puede manosear. Recién desde la azotea, plegándote a la marcha, sin pensar que al frente te acechaban los agentes. Y de pronto pitos, palos, mucho gas y rochabús. ¿Qué pasó? Te llevaron por gritar. ¡Oh no! ¡No salgas sin sostén! ¡Oh no! ¡Que te pueden manosear! Y en el sucio calabozo habilitaron un colchón. Violación. ¡Au! Soltaron a las horas sin calzón ni dignidad y acudiste un sacerdote con suelo espiritual. Y vinieron las palabras y una sucia intención. ¿Qué pasó? Se desgarró toda. ¡Oh no! No salgas sin sostén. ¡Oh no! Que te pueden manosear. Y hasta en el confesionario habilitaron un colchón. Violación. Soltaron a las horas sin calzón ni dignidad y acudiste un sacerdote con suelo espiritual. Y vinieron las palabras y una sucia intención. ¿Qué pasó? Se rasgó toda. ¡Oh no! No salgas sin sostén. ¡Oh no! Que te pueden manosear. Y hasta en el confesionario habilitaron un colchón. Es un tema medio raro, ¿no?